Buenas, de nuevo, crack bursátil. En el año 2020 tuvimos una de las caídas de mercado más rápidas y agudas que jamás habíamos visto. El S&P 500 cayó un 31% en solo un mes y poco después la mayoría de los países del mundo entraron en recesión. Pero lo que hemos visto desde entonces ha sorprendido a la mayoría de los inversores. En lugar de que el mercado tardara años y años en recuperarse, vimos que en cuestión de meses volvimos a los niveles de precios anteriores y durante los meses posteriores alcanzamos nuevos máximos históricos en el mercado de valores. Algunos expertos predijeron que no volveríamos a ver estos precios en al menos una década. Y es que en 2020 acabábamos de sufrir una recesión que se extendió por todo el mundo, una gran pandemia que afectó a las empresas y a sus trabajadores. Sin embargo, el mercado de valores estaba en máximos históricos, los inversores eran más ricos que nunca antes. Y esto hizo que muchas personas se pregunten simplemente si hemos aplazado la próxima caída del mercado hasta más adelante o si por el contrario está a punto de desencadenarse una gran caída que podría ser potencialmente peor a lo que vivimos en 2020. Lo que haré en este vídeo será mostrarte algunos indicadores nunca antes vistos y que no se les presta la suficiente atención que podrían estar mostrando preocupantes problemas sobre la economía, y también evaluaremos la probabilidad de que una gran crisis pueda abatir el mundo económico en este momento. Y quédate hasta el final donde veremos la mejor forma de protegernos de esta posible crisis y veremos también qué están haciendo los mayores inversores del mundo y dónde te recomiendan invertir. El primer indicador al que siempre me gusta acudir es el indicador Buffett. El indicador de amortiguación es la forma en la que Buffett predijo el estallido de la burbuja del año 2000 y le permite evaluar dónde están las valoraciones en el mercado. Podemos ver que el indicador Buffett en este momento es ridículamente alto. Se sitúa en un 205% sobre el PIB, que es un 59% más alto que la línea de valor promedio histórico, y a su vez es el más alto que ha habido en los últimos 70 años, y se encuentra al mismo nivel que la burbuja del año 2000. Ya hemos visto que el mes de enero los principales índices han comenzado a descender y la volatilidad comienza a hacerse dueña del entorno actual. El índice de volatilidad del mercado, más conocido como VIX, tiende a ser más elevado en momentos de incertidumbre, como vimos en marzo de 2020. Pero lo más preocupante es que este índice se está situando por encima de los 20 puntos de media en el último año, mientras que en los años anteriores la media de este índice era de 10 puntos. Pero eso no es todo. Este gráfico debería hacer que muchos inversores bursátiles cuestionen sus suposiciones. Un 205% de valor de mercado sobre el PIB significa que el valor de todos los precios de las acciones es más del doble de lo que el país está produciendo, algo que no habíamos visto en más de 70 años de historia que tiene este indicador. Pero atento, el siguiente es probablemente uno de los indicadores con mayor porcentaje de acierto de todos los tiempos. De hecho, tiene una fiabilidad del 80% y compara las letras del tesoro a 10 años menos las letras del tesoro a 2 años. Una métrica muy consistente para predecir un colapso. Cada vez que este gráfico cae por debajo de cero es uno de los signos más fuertes de una recesión. Si nos remontamos a 1989, el índice cayó por debajo de cero y un año después vimos una recesión. En el año 2000 vimos cómo repetía el proceso, produciendo en 2001 la gran crisis. En 2006 cayó de nuevo por debajo de cero y por ello 2 años después nos golpeó un gran colapso económico. Y luego, más recientemente en 2019, vemos el mismo patrón y obviamente acabamos de pasar por una pequeña recesión en 2020. Pero tras esto han conseguido estabilizar la recesión a través de los estímulos, pidiendo enormes cantidades de deuda e imprimiendo billetes. Si echamos un vistazo a este indicador, en realidad ha subido desde la bajada de 2019 hasta 1,46, que aún no alcanza los valores de otros años que se situaban por encima de 2, pero aún así eso no revela que otra caída se vaya a producir. Sin embargo, observamos cómo el patrón se está repitiendo y podría mostrar indicios de una nueva caída de la economía global. Entonces, ¿por qué cada vez que vemos este indicador caer por debajo de cero casi siempre vemos una recesión? Es muy simple, la rentabilidad de las letras del tesoro a 10 años son inferiores que mantener tu dinero en letras del tesoro a 2 años debido a los tipos de interés. Por ello, los inversores compran las letras del tesoro a 2 años porque obtienen la misma rentabilidad en mucho menos tiempo. Aunque las personas que invierten actualmente en tesorería tienen la intención de conservar su capital, ya que saben que actualmente apenas obtienen
obtener ninguna rentabilidad por este activo. Por ello, la mayoría de inversores están invirtiendo su capital de forma especulativa en el mercado de valores. Pero una vez que suban los tipos de interés, es probable que veamos una rotación de capital, ya que los bonos y las letras del tesoro darán una rentabilidad mayor y más segura que la bolsa de valores, por lo que podríamos ver un aumento de capital en estos activos y una retirada de fondos en el mercado de valores que podría caer de forma repentina por esta subida de tipos. Y esto no acaba aquí, debo enseñarte dos indicadores más y luego te mostraré cómo protegerte de lo que se avecina. Cualquier inversor mínimamente inteligente debería tener en cuenta las posibilidades de una posible caída de los principales índices o establecer alguna medida de seguridad como un sistema de stop loss para evitar grandes pérdidas de capital. Ya hemos empezado a ver grandes empresas como Facebook, Alibaba, Nvidia, AMD, PayPal o Netflix sufrir grandes caídas en los últimos meses debido a su gran sobrevaloración. Por ello, es fundamental observar habitualmente el PER del S&P500 para saber si es momento de comprar, vender o mantener acciones, o buscar también las empresas menos sobrevaloradas en este momento. Este ratio básicamente compara el precio del índice más grande de los Estados Unidos con las ganancias reales de las empresas que lo componen. Su media histórica es de 15 veces beneficios. Cualquier cifra por encima de esta significa que los precios son altos en comparación con las ganancias que normalmente producen. Y como puedes ver, en este momento nos situamos en una proporción de 25,2. Es algo inferior a las 44 veces que llegó a alcanzar en diciembre. Pero es que desde entonces ha bajado debido a las caídas de estos índices entre enero y febrero de 2022. Y este comienzo de caídas podría significar el comienzo de caídas aún más pronunciadas. Pero algunos expertos dicen que no debes usar este tipo de PER, porque este ratio calcula las ganancias de tan solo el último año, y un mal año podría ser algo ocasional que produzca una gran desviación del ratio. Según la mayoría, el ratio más adecuado es el PER de Shiller. En este ratio se evita cualquier irregularidad, ya que mide las ganancias de los índices de los últimos 10 años sobre el precio actual, y como vemos en este momento se sitúa en una cifra muy elevada de 36,5 veces, algo muy superior a la media. Podemos ver que supera a la burbuja de 1929 y la de 2008, aunque no llega a alcanzar los niveles de la burbuja del año 2000. Y por estas enormes valoraciones, algunas de las personas más ricas del mundo han estado vendiendo una enorme cantidad de acciones en el último año ante toda la especulación y sobrevaloración que existe en el mercado. Por ello, voy a mostrarte dónde están invirtiendo su capital algunos de los inversores más famosos del mundo y te voy a decir cómo puedes protegerte ante una posible crisis en el mercado de valores. Muchos grandes inversores han vendido una gran cantidad de acciones en el último año para proteger su patrimonio ante tanta especulación. Bill Gates ha vendido miles de millones de dólares en acciones, Warren Buffett también. Michael Burry vendió acciones de forma masiva en el tercer trimestre de 2021 y otros como Bill Ackman están apostando en contra del mercado de valores pensando que la caída se dará a lo largo de 2022. Y la razón por la que están vendiendo, aparte de la enorme sobrevaloración que hay en el mercado, es por una enorme especulación de grandes fondos de cobertura e inversores minoristas. Todo este dinero que entra y sale de las criptomonedas y de las acciones que aumentan un 200% su valor en tan solo unos meses es a menudo una señal de que un gran colapso podría estar en camino. Además, este tipo de valores que suben tan rápido tienen un enorme riesgo, ya que la mayoría de gente que está invirtiendo aquí no tienen el conocimiento suficiente para invertir por sí mismos. Antes de mostrarte qué activos pueden protegerte de este tipo de crisis, fíjate en la similitud entre el mercado actual y el de 1999, cuando todos estuvieron especulando con diferentes empresas de tecnología que subían a gran velocidad. En 1999 vimos una gran caída entre el año 2000 y 2001, y si te has fijado a lo largo del vídeo, todos los indicadores están a niveles del año 2000 y la mayoría de acciones y criptomonedas están totalmente sobrevaloradas. Y como ya sabes, la historia siempre se repite, ¿verdad? Si echamos un vistazo a la forma en que Warren Buffett se prepara ante esta posible crisis, es algo muy simple. Cuando Buffett ve que el mercado está sobrevalorado, él defiende que deberías acumular dinero en efectivo, ya que en el momento que una caída se produzca vas a tener pólvora seca para comprar acciones de mayor calidad
de a precio de ganga. Y en mi opinión, esta es una opción excelente para el pequeño inversor que no quiera sufrir enormes caídas en bolsa. Buffett actualmente tiene 145.000 millones de dólares en efectivo, lo que supone el 20% sobre el total de los activos de su compañía, que ascienden a 700.000 millones. Buffett dice que las tasas de interés son básicamente el valor de los activos. Si las tasas son bajas, nadie quiere tener su dinero en el banco, porque no obtienen ningún rendimiento y por ello lo invierten en bolsa. Pero si las tasas de interés son altas, las personas sacan su dinero del mercado y lo ponen en la seguridad de los bonos del tesoro con tasas más altas. Y en este momento, como puedes ver, las tasas son asombrosamente bajas, con un 0,25%. Esto significa que si tienes tu dinero en el banco no obtendrás nada a cambio. Por ello Buffett mantiene su dinero en efectivo mientras el mercado está sobrevalorado y todo el mundo es avaricioso. Pero veamos lo que está haciendo Bill Gates, y escucha con atención porque tú también podrías protegerte como lo hace él. Como muchos ya saben, Bill Gates está comprando granjas. Ahora es el propietario privado más grande de tierras agrícolas en los Estados Unidos, con aproximadamente 269.000 hectáreas de terreno. Las granjas son una inversión inteligente porque en una recesión todavía necesitamos alimentos. Las granjas son también un activo finito del que siempre habrá demanda, ya que necesitamos los alimentos para sobrevivir. No estoy diciendo con esto que todos deberíamos estar haciendo lo mismo y comprar granjas, ya que la mayoría de nosotros no podríamos permitírnoslo. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es comprar acciones agrícolas, de cultivos, de venta de productos básicos, de supermercados o de algunas empresas defensivas. En el sector agrícola podrías analizar empresas como Bunge Limited, Farmer Brothers Company, Farmland Partners o Sanderson Farms, que son acciones agrícolas que suelen comportarse bien en periodos bajistas de mercado y de alta inflación. Otras que suelen comportarse bien en estos periodos son algunas de productos básicos como Johnson & Johnson, Unilever, Nestlé o Coca-Cola. Y otra buena opción para protegerte de esta incertidumbre es comprar oro, que es uno de los activos que tiende a resistir mejor en las caídas. Si quieres descubrir más opciones de inversión para proteger tu capital, dímelo en los comentarios. Mira este vídeo para saber más y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.